Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. El material en nuestro canal Santo Debo Ser y también en ámbito doctrinal nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Estamos subiendo el material de los canales también en audio a través de nuestro podcast en Spotify, donde Dios primero vamos a poder también subir otro tipo de material para que estén pendientes. Y también pueden colaborar con nuestro programa a través de sus donaciones. Toda la información la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de los videos para que estemos pues pendientes de ello. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para dar inicio a esta sesión. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permite, Señor, continuar nuestro proceso formativo. Te pedimos que las luces de tu Santo Espíritu nos guíen, nos ayuden para poder comprender las temáticas que aquí se nos presentan. Que los ruegos de nuestra Madre y Señora, la siempre Virgen María, de San José su esposo, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada concluíamos el tema correspondiente al ámbito de las imágenes sagradas, siempre dentro de la liturgia. Recuerden que más que hacer una defensa apologética de las imágenes, centrados únicamente en la escritura, fuimos más bien a ver el aspecto litúrgico en cuanto al uso de las sagradas imágenes, no sin olvidar hacer mención lógicamente a la Sagrada Escritura. También el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro que nos ha servido de base, Introducción al Espíritu de la Liturgia, aborda el tema de las sagradas imágenes. En la parte tercera, Arte y Liturgia, en el capítulo 1, la cuestión de las imágenes. No voy a tocar el contenido del texto porque prácticamente es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas 4 sesiones. Sin embargo, sí les insto a que den lectura a ese texto porque es prácticamente un resumen de lo que hemos dicho, es un resumen generalísimo de todas las cuestiones que nosotros hemos tratado, entonces les puede ser de mucha utilidad para repasar el contenido y para profundizarlo. Entonces no está de más recurrir a este texto, sobre todo por la profundidad de cómo presenta el Papa Emérito la cuestión de las imágenes en referencia a Cristo resucitado, la importancia de la encarnación, cosa que vimos con la defensa de los iconos en el segundo concilio de Nicea, y también pues el sentido con el que la Iglesia mira a las sagradas imágenes. Entonces, si les hago ese llamado, recuerden que este texto está disponible en internet, ustedes lo pueden bajar en PDF y pueden leer
ese capítulo que les estoy mencionando en la tercera parte, o pueden comprar el libro y que les puede beneficiar mucho. Yo la edición que tengo es de la editorial San Pablo, ¿verdad? Para que así puedan ustedes checarlo. Hoy damos un avance hacia afuera. Recuerden que dentro de esta sección estamos abordando los lugares sagrados. Ya hemos visto los distintos tipos de templos que existen en nuestra Iglesia Católica, donde se reúnen para tributar culto a Dios los fieles cristianos. Luego empezamos a ver los distintos elementos que configuran el interior de nuestros templos de forma muy especial, lo que son las parroquias, los santuarios, las basílicas, las catedrales. Hemos hablado de la parte del presbiterio y todos los elementos que encontramos en él, el altar, el ambón, la sede. Hemos hablado de la reserva eucarística y el sagrario. Hemos hablado de los elementos del altar, los manteles, los cirios, la cruz, las flores, etcétera. Hemos también hablado de la sacristía, el lugar donde se guardan los objetos sagrados. Hemos también mencionado el sacrarium. Hemos hablado de la pila bautismal en la sección del baptisterio. Hemos hablado del cirio pascual que debe estar colocado junto a la pila bautismal después del tiempo de Pascua. Hemos hablado también de las naves del templo y los elementos que encontramos en ellas. Además de hablar de las distintas naves, mencionamos la cuestión de los bancos, cómo se originaron estas bancas y los reclinatorios. Hemos hablado también de los confesionarios. También hablamos de las sagradas imágenes y las piletas de agua bendita. Ahora nos transportamos a la parte externa de nuestros templos, donde vamos a encontrar dos elementos principales. Uno de ellos es el atrio, del que vamos a hablar hoy, y el campanario, que si el tiempo nos da, pues comenzamos a abordar la cuestión del campanario para que profundicemos esta parte. A veces son parte de nuestros templos minusvaloradas. No le tomamos el aprecio necesario y adecuado a estas zonas de nuestros templos. Ya muchas iglesias en la actualidad no se construyen con campanarios, ya no se construyen teniendo en cuenta dejar un espacio adecuado para el atrio. No, simple y sencillamente las iglesias modernas cada vez más tienen estilo de iglesia protestante tipo secta, ¿verdad? Porque las iglesias protestantes históricas, como nacieron católicas, conservan toda la arquitectura religiosa propia de la época. Ya las que son iglesias o templos de las sectas, denominaciones que se han separado de otras iglesias y de otras iglesias y así sucesivamente, pues ya lo que les interesa es tener un cajón, ¿verdad? Un cajón, 4 paredes donde puedan reunirse y eso es lo que les importa. Pues a veces en nuestra arquitectura moderna dentro de la iglesia estamos tendiendo a minimizar los espacios sagrados y el sentido de estas áreas dentro de la arquitectura religiosa propia de nuestra iglesia. Hablemos entonces del atrio. Vamos a tomar la información de la Enciclopedia Católica. Recuerden que siempre les muestro la bibliografía y les dejamos los enlaces en la descripción para que ustedes puedan checar de dónde hemos tomado el contenido y puedan también tenerlo a su disposición por si quieren profundizarlo, estudiarlo con más detenimiento. El atrio es un espacio abierto o patio frente a una iglesia. En pocas palabras, eso es el atrio. Un espacio abierto, una especie de patio en la parte frontal de nuestros templos. Actualmente, porque vamos a hablar un poquito del proceso histórico, pero actualmente el sentido del atrio es servir de espacio de transición entre el mundo, el ambiente profano, y el templo, que es el ambiente sacro, el ambiente espiritual. Entonces, la iglesia ha dispuesto un espacio intermedio muy particular que sirva de transición entre el ámbito de lo profano hacia el ámbito de lo sacro. Es por eso que ya en el atrio, al llegar al atrio, ahí las mujeres vienen y se colocan la chalina o el velo o mantilla en la cabeza
como símbolo de que están haciendo esta transición al espacio sagrado. Las católicas no son como las protestantes. No sé si se han fijado ustedes, algunas sectas, las mujeres protestantes andan con el velo en la cabeza de arriba para abajo. Ese no es el sentido del velo cristiano. Lógicamente tendrá también que verse la parte del devenir histórico del velo para entender cómo surgió y cuál es la praxis actual, pero no es andar el velo en la cabeza en toda la calle, no. Eso solo cuando hay procesiones, pero generalmente el velo la mujer se lo coloca al entrar en el espacio del atrio donde está haciendo esa transición hacia el ámbito de lo sacro. El atrio también va a tener su sentido dentro de la historia de la iglesia naciente. ¿Por qué se originó? ¿Qué sucedía en el atrio? Lo vamos a ver y lo vamos a entender. Este espacio consistía en un cuadrado grande, rodeado por paseos entre columnas en sus cuatro lados que formaban un pórtico o claustro. Ese es la forma original del atrio dentro de la iglesia. Entonces no es solo un pedacito de explanada con una o dos gradas donde la gente sube a los templos. No, originalmente el atrio era un espacio más grande, ¿verdad? Que incluía este aspecto al estilo de jardín o claustro interior que estaba flanqueado por cuatro muros con corredores o pasillos y columnas y arcos. Es decir, tenía un diseño bonito. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a algún monasterio, por ejemplo, la parte del corazón de los monasterios en el patio tiene esta forma de atrio y también sirve de transición. Lógicamente el corazón, el centro de todo monasterio va a ser el sagrario, la capilla, la iglesia, pero me refiero en cuanto al corazón de la estructura en general de todo el monasterio. El corazón de estos monasterios estaba constituido por este espacio recreativo muy hermoso que por lo general tiene fuentes, rosas u otro tipo de flores que adornan, embellecen y aromatizan el lugar. El atrio estaba situado entre el porche o vestíbulo y el cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Tenemos por un lado el templo, después seguía un vestíbulo que sería como este espacio interior, a la especie, como un porche, una especie de porche o sala, ¿verdad? Que conectaba al atrio con el templo. Entonces, en el atrio se iban a dar lugar algunas funciones litúrgicas particulares que luego pasaban por otra etapa de transición, que era el vestíbulo, y ya se accedía al espacio sacro como tal, al interior del templo. En el centro del atrio había una fuente o un pozo donde los fieles se lavaban las manos antes de entrar a la iglesia. Recordarán ustedes que de esto hablamos un poco cuando miramos el origen histórico de las piletas del agua bendita, cómo estas estaban ubicadas en un principio en esta área del vestíbulo o antes del vestíbulo, entre el atrio y el vestíbulo, y recordaba precisamente las abluciones rituales que se daban, que tenían lugar en el templo de Jerusalén y eran practicados por los judíos, las purificaciones. Entonces, esto hacía remembranza de esas purificaciones, de las piscinas de purificación, y que los fieles pues recordaban su bautismo con el cual fueron purificados por Cristo, pues con estas piletas de agua bendita de las cuales tomaban el agua y se santiguaban. Un remanente de esa costumbre aún sobrevive en el uso de la fuente de agua bendita o de la jofaina, a menudo colocada en la entrada o cerca de la entrada interior de la iglesia, cosa que ya comentamos. A los que no se les permitía avanzar más, y concretamente a la primera clase de penitentes, se paraban en el atrio para pedir las oraciones de los fieles que entraban en la iglesia. Aquí ya vamos entendiendo un poco cuál va a ser el sentido de este espacio de transición. Antiguamente, cuando se vivía
el cristianismo de una forma más consciente, de una forma más plena, pues los cristianos vivían distintos procesos en este caminar de su fe. Algunos de estos cristianos, cuando cometían pecados especialmente graves, pongámosle al estilo de los publicanos en el tiempo de Jesús, también llamados algunos cristianos lapsis, ¿verdad? Porque habían en el momento de la persecución tal vez traicionado la fe o abjurado de la fe temporalmente. Estos querían reconciliarse con la iglesia, pasaban un proceso de penitencia. Entonces había tres clases de penitentes, ¿verdad? Estas se le llaman estaciones penitenciales o clases penitenciales. Esto existió sobre todo en los 3, 4 primeros siglos de nuestra iglesia. ¿Cuáles eran estos para conocerlos, verdad? Para que entendamos qué hacía el atrio en los templos. Estos tres clases de penitentes eran los siguientes. A los primeros se les llamaban los llorones. En griego eran los prosclayontes, en latín llamados flentes. Estos llorones, mencionados ocasionalmente, no eran admitidos todavía a la penitencia como tal. Era la primera etapa. Eran grandes pecadores que tenían que aguardar su admisión fuera de la iglesia. Estaban fuera de la iglesia. Una vez admitidos, los penitentes se convertían en oyentes. Entonces, tenemos esta primera clase. Los llorones eran los que se quedaban en el atrio, allá fuera del templo, y le rogaban a las personas que entraban a la iglesia que elevaran súplicas por ellos para que pudieran arrepentirse, para que pudieran ser conscientes de lo que implica vivir la fe y para que vivieran la fe de forma congruente. Ay, si estas cosas todavía se practicaran en este tiempo, otro gallo nos cantaría, queridos hermanos. Pero bueno, el mundo cada vez más sofoca nuestra fe. Una vez que pasaban esta etapa, entonces ya los llorones se convertían en oyentes. El obispo, mediante un rito, tenía que admitirlos otra vez a la comunión de la iglesia, pero iban pasando un proceso. Los oyentes. Junto a estos penitentes llamados oyentes o acroenoi en griego o audientes en latín, asistían al servicio divino hasta después de las lecturas y la homilía, tras la cual se postraban por lo que solían llamársele también a ellos los postrados, hipopiptontes o postratis, ¿verdad? Hipopiptontes o postratis. Junto a estos penitentes llamados oyentes, también se encontraban a veces los catecúmenos, que es otra clase de personas que no es que ya eran miembros de la iglesia y habían cometido pecados graves y por eso tenían que pasar este proceso. No, los catecúmenos eran aquellos que se preparaban para ser cristianos, eran paganos, no eran parte de la iglesia, pero habían escuchado alguna prédica de algún apóstol, de algún obispo, un sacerdote, un diácono, y querían ser cristianos de verdad, cambiar de vida. Entonces vivían un proceso de catequesis, ¿verdad? Ellos eran catecúmenos, es decir, los que escuchan, categeo, los que escuchan, porque a través de esta serie de sesiones formativas iban conociendo la verdad de la fe y comprendiendo los misterios. Entonces ellos también accedían al culto, pero hasta la homilía, ¿verdad? Incluso las peticiones, se podría decir, y luego se hacía una oración sobre ellos, el obispo oraba sobre ellos que estaban postrados y se retiraban del templo. Entonces, estos eran los catecúmenos, no los neocatecúmenos. Neocatecúmenos son ya personas cristianas, pero que están retomando un proceso de catequesis que les permita conocer y profundizar su fe. Por eso son neocatecúmenos, es decir, nuevos oyentes de estas catequesis, de esta doctrina. Pero esa es otra cosa, ese es el camino neocatecumenal fundado por Kiko Argüello, esa es otra cuestión. Aquí nos referimos a los catecúmenos de la iglesia primitiva. Entonces,
Los postratis, ¿verdad?, eran la segunda clase de penitentes, oyentes o postratis. Finalmente, encontramos la tercera categoría de penitentes llamados los sistantes o consistentes, que asistían a todo el servicio, pero todavía no recibían la comunión. Es decir, estaban en toda la Eucaristía, pero no comulgaban. ¿Mm? Hoy pareciera que muchos fueran sistantes en la iglesia, van a misa y no comulgan, van a misa y no comulgan, solo que las razones son otras muy distintas. Esto porque estaban en un proceso de reconciliación con Dios, y los otros, los que no comulgan durante el servicio litúrgico ahora, es porque prefieren vivir estado de pecado antes que vivir en la gracia santificante. Pero bueno, ese es el problema que vivimos hoy en nuestra iglesia. Entonces, los penitentes terminaban con el resto de los fieles, estos instantes. Estos diferentes periodos duraban en total hasta 3, 5, 10, 12 o 15 años, según la gravedad de los pecados. Imagínense qué serio se vivía el sentido cristiano, el ser cristiano, qué seria se vivía la fe y se practicaba, al punto tal que una persona podía pasar hasta 15 años en una de estas estaciones penitenciales, 15 años sin comulgar, pero siempre como miembro de la iglesia, porque estaba haciendo un proceso en el que reconocía la gravedad de su pecado y se quería convertir, y la iglesia iba aplicando estas etapas para que la persona fuera consciente y pudiera cambiar un estilo de vida para convertirse en lo que debería ser santo, santo de verdad. No, si hoy a una persona le dice el sacerdote, mire, va a tener un proceso de 3 años de penitencia donde no va a comulgar, donde a la hora de la homilía la voy a sacar a usted de la iglesia con una bendición y usted se va porque no va a poder estar en toda la misa. No, la persona es, no, mejor me hago protestante. Y se van, le vale. Venden a Jesucristo peor que Judas. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Estos lo cambian por el diablo, por mentiras, por tonterías, y hacen protestantes y le dan la espalda a Cristo. Así de mal estamos, porque creemos que la fe se tiene que acomodar a nuestro gusto y antojo. Están como los padres de familia irresponsables que quieren que las catequesis de sus hijos sean un 2x3. Sí, padre, dele unas 2, 3 charlitas a mi hijo ya que reciba la primera comunión. No, hay un proceso catequético que tiene por fin formar en su hijo, en el niño, en el joven, el criterio suficiente para discernir lo que va a comulgar, para discernir, que pueda saber qué es lo que va a recibir y qué implica recibir a Jesús en la Eucaristía. Pero ahora los papás, no, qué catequesis, que nada, y se van a buscar algún templo donde el sacerdote sea blandengue e irresponsable como pastor, y así por así admita al niño a la confirmación o a la comunión, y ya está, sin respetar este proceso que la iglesia ha estipulado, ha establecido en la diócesis, para ayudar precisamente a formar cristianos de verdad en nuestros niños. Y por eso ya el niño está comulgando, mañana está brincando en las iglesias protestantes o participando en las clases dominicales ahí con el pastor, porque el niño no sabe nada de la fe y el papá peor. El atrio entonces, resumiendo, albergaba a la primera clase de penitentes, a los llorones, que luego se convertían en oyentes y por último en sistantes. Y ahí entonces los llorones en el atrio solicitaban con sus ruegos las oraciones de los cristianos. También el atrio fue utilizado como una especie de cementerio, que al principio servía solo para las personas distinguidas, pero después pasó a ser un lugar para todos los creyentes. Entonces, en el atrio también se llevaban a cabo sepulturas. Esto se va a ver en algunas iglesias muy antiquísimas, esta característica donde ibas entrando, pasando hacia el templo por una especie de cementerio, y era por esta razón. Entonces, 2 papeles: cementerio y espacio de transición para las estaciones penitenciales. La parte techada a la entrada de la iglesia se llamaba el nártex o vestíbulo, que ya les mencioné. Nártex o vestíbulo, que era la especie de sala o porche antes de pisar ya propiamente la nave central del templo. Y era
un espacio también para los penitentes, especialmente los oyentes. Los oyentes. Las basílicas, por ejemplo, en Rávena, por lo general parecen haber tenido un nártex cerrado, ¿verdad? Que habían puertas entre el atrio y el templo y el nártex en el centro. Mientras que en la Basílica de Roma, el nártex estaba abierto hacia el occidente. Un mosaico de San Apolinar Nuovo en Rávena muestra un nártex abierto, pero que se cerraba con cortinas para diferenciar estos espacios. El atrio existió en algunas de las más grandes de las primeras iglesias cristianas, como por ejemplo la antigua Basílica de San Pedro en Roma, en el siglo IV. Si ustedes buscan en Google, en las imágenes, y ponen la antigua Basílica de San Pedro, van a encontrar algunos planos, algunas imágenes de los dibujos de cómo era la Basílica de San Pedro antes, y van a ver que existía este espacio de transición entre lo que eran las naves del templo y el atrio, ¿verdad? El atrio. Se va a ver este espacio de transición, el atrio. También este tipo de atrio se encontraba en Santa Sofía, Hagia Sofía, en Constantinopla, ahí en el siglo VI, la que les he comentado que era la basílica principal del Imperio Romano de Oriente y que hoy en día ha sido reconvertida en una mezquita de los musulmanes, por desgracia, ¿no? Lo digo así, porque yo soy cristiano. Si fuera musulmán, estuviera defendiendo la otra postura, pero soy cristiano, hermanos, y no puedo hablar de otra manera. En las residencias, ¿verdad?, que eran los palacios o las casas llamadas domus de la aristocracia romana, había también atrios, una especie de atrio. En ellas, recuerden que hablamos de la Domus Ecclesiae también, que no solo fueron las casas de los judíos que servían para las reuniones el primer día de la semana, sino también de los paganos que se iban convirtiendo, entre ellos los romanos, prestaban su casa para estas reuniones, eran Domus Ecclesiae también. Entonces, en estas, los cristianos al principio rendían el culto a Dios, y había en estas casas o palacios una triple división. En primer lugar, al entrar, un patio llamado atrium, en latín atrium, el patio a la entrada. Luego, más adentro, otro patio entre columnas que se llamaba peristile, el peristile. Entonces era otro patio con columna que era una especie de nártex, ¿verdad? Del que hemos hablado, este vestíbulo entre el atrio y la parte principal del templo. Y luego seguía lo que se llamaba el tablinum, donde probablemente se colocaba el altar, la tabla del altar, la mesa, donde vendrá tábola, la mesa, ¿no? Y en ella se realizaban los servicios. Entonces ya en estas Domum Ecclesiae en Roma, los romanos convertidos al cristianismo, mirábamos ya estas tres áreas bien diferenciadas. El atrio, por donde se entraba a esta casa, luego el peristile, que era esta especie de nártex, y por último el tablinum, que es donde ya se realizaba el santo sacrificio. Un área tan grande para un antepatio requería un solar de terreno costoso y difícil de obtener en una gran ciudad. Por esta razón, el antiguo atrio romano sobrevivió solo en ocasiones en las iglesias orientales y occidentales. Entonces, aquí se está reconociendo que hay algunas implicaciones que impiden tener el atrio en algunos templos. ¿Cuál es esta implicación principal? El espacio. A veces no se cuenta con un espacio suficiente para que exista el atrio como debería existir. Hay iglesias que tienen un gran terreno, que pueden tener un atrio apropiado y no lo aprovechan, no lo tienen. Y hay otras, pues que por el poco espacio le ha quedado reducir el atrio a una especie de explanada con algunas escalones, con algunos escalones
para acceder al templo. Y aunque sea solo una explanada, pero el sentido hay que recobrarlo. El atrio es este espacio de transición, pero un espacio de transición que forma parte del conjunto del templo. Es decir, que dentro de la mentalidad cristiana, el atrio es un espacio sagrado. Es un espacio sagrado que no se puede hacer en él cualquier tipo de cosa. Me da a mí un poco de tristeza cuando veo que estas explanadas de las iglesias se prestan a veces para demostraciones cuasi paganas o mundanas de algunas actividades. Por ejemplo, hay iglesias que prestan su explanada delantera, su atrio, para que ahí se monten eventos políticos, para que se monten eventos de cualquier otra índole que nada tienen que ver con el sentido sacro de ese espacio. Ahí en el atrio a veces se ponen a hacer protestas, escándalos. No es espacio el atrio para esas cosas. Tiene que guardarse el atrio para las cuestiones que tengan que ver con el culto a Dios, con el servicio al Señor. En el atrio se puede poner, por supuesto, alguna pequeña especie de tienda donde se pueda vender objetos sagrados que tienen que ver con la fe, con la devoción. Cuando digo objetos sagrados, son objetos que van a ser bendecidos, ¿verdad? Sagrados como tal, no, porque si se venden objetos sagrados, esa práctica se llama simonía, ¿verdad? Eso nada que ver. Pero sí se pueden vender libros también relacionados con la fe, pero a veces vemos unos eventos tan mundanos y grotescos que se realizan ahí en el atrio. Otra cosa es el respeto que el irrespeto que le tiene la gente a ese espacio. A veces en el atrio, discúlpenme lo que voy a decir, pero lo ocupan como motel de citas. Me encuentro jovencitos, están ahí besándose, manoseándose en el atrio, en la grada del atrio de la iglesia. No les da vergüenza. Yo he llamado la atención a jóvenes que de repente andan patinando o montados en la bicicleta, ahí en el atrio correteando. No hay espacio para esas cosas. A veces los mercaderes en general, ¿verdad? Gente que anda como vendedores ambulantes, que se pone a vender comidas y otras cosas, ahí en el atrio no es espacio para convertirlo en mercado, porque el atrio es parte del templo. Si algo se permite vender ahí, son cuestiones que tengan que ver con la fe para la formación de los cristianos. Allí en el atrio se hace, por ejemplo, el recibimiento de las imágenes sagradas. En el atrio, a la entrada del templo, se recibe al obispo cuando llega a la iglesia. En el atrio se pueden vivir la primera parte del rito del bautismo de niños, como se hacía, por ejemplo, en la forma extraordinaria del sacramento del bautismo, que aún está vigente. Entonces, es un espacio sagrado, esto no lo olvidemos. Ejemplos típicos de los atrios se pueden encontrar en las iglesias de San Clemente en Roma y de San Ambrosio en Milán. También en las iglesias del siglo VII de Novara y de Parenzo. En la arquitectura secular, ya hablando en la parte secular, ya no en el ámbito sacro, el atrio era la sala de entrada principal y apartamento en una casa romana y formaba el recibidor de la gente. Este era el atrio, que luego pasó a tener un sentido cristiano cuando se evangelizaron a los paganos romanos, que se volvieron en cristianos romanos y prestaban sus casas para el culto divino. El atrio estaba iluminado por una abertura en el techo llamada compluvium, con el techo inclinado a fin de arrojar el agua de lluvia en una cisterna en el piso llamada impluvium. Entonces, el espacio abierto del techo se llamaba compluvium, por ahí entraba la luz y el agua caía en un depósito cuando llovía que se llamaba impluvium, donde se recogía la lluvia. En las casas grandes, este atrio estaba rodeado por una columnata. Pueden ustedes apreciar, por ejemplo, la Basílica también de San Pablo Extramuro. Tiene un preciosísimo atrio. Tuve la oportunidad de estar ahí. Era un hermoso jardín, ¿verdad? Con la imagen de San Pablo también en su interior. Esto es precioso. Da este sentido de que estoy entrando
a un espacio distinto. Vengo del mundo, del ajetreo, del ruido allá afuera y estoy pasando por este espacio que ya me hace entender que me dirijo ante la presencia de Dios a un espacio sacro distinto del profano del que vengo. Entonces, eso es lo que tenemos que decir sobre el atrio. No vamos a agregar nada más, no hay nada más que agregar, no hay que buscarle tres patas al gato. Ya hemos dicho cuál es su origen dentro de la praxis de la liturgia de la iglesia. También tuvo su función para las estaciones penitenciales, tiene su función en la actualidad que debe ser respetada, siempre orientada a lo sacro, es un ámbito de transición, ahí se colocan el velo las mujeres cuando vienen al templo y que debe evitarse todos estos abusos que ya he mencionado, abusos que se realizan al ocupar el atrio, simple y sencillamente porque es un espacio que está ahí disponible, lo ocupamos para cosas que no son. Entonces, ojo con eso. ¿Ah? Si les quedó alguna duda, formulen sus preguntas para el final. Ahora vamos a hablar del campanario. Empezamos el tema del campanario, con el cual nos vamos a explayar un poco más, porque aquí hay cuestiones históricas que tocar. Tenemos que hablar de la bendición de la campana, la bendición tradicional y la bendición actual que es de la campana, que tiene sus diferencias esenciales y que es importante que lo veamos para que valoremos o recuperemos el sentido importantísimo de las campanas en la iglesia. Tienen su razón de ser. Tienen su razón de ser. Entonces vamos a hablar del campanario. También vamos a tomar la información en primer lugar. En primer lugar, nuestra fuente bibliográfica va a ser la Enciclopedia Católica. Luego también vamos a tocar el bendicional. Yo aquí manejo siempre todos mis libros, ¿verdad? Litúrgicos, mis libros de estudio, etcétera. Aquí tengo el bendicional a la mano. Lo vamos a revisar para ver qué dice sobre la bendición de las campanas, etcétera, y que profundicemos el tema. Para hablar del campanario debemos hablar de las campanas. Para ello comienza la Enciclopedia Católica tocando el origen de la campana en sí. ¿Cómo se originó el uso de la campana? Todo tiene su razón de ser. En la iglesia nada apareció por arte de magia. Tenía un sentido desde la fe y un sentido práctico. Es un hecho indiscutible que las campanas, en todo caso, las campanas de mano de tamaño relativamente pequeño, eran conocidas en todas las principales naciones de la antigüedad. Se nos empieza a dar un dato histórico. La campana como tal, entonces, no es original del cristianismo. La campana está presente en sus distintas modalidades en las diversas épocas de la historia y en los diversos lugares de la antigüedad. La evidencia arqueológica para esta conclusión se ha recogido en la monografía del abad Morilot y es bastante abrumadora y presenta un amplio contenido que da razón a esto que se está afirmando, que en la antigüedad la campana era usada por diversos pueblos. Todavía se conservan ejemplares de las campanas utilizadas en la antigua Babilonia. Imagínense ustedes, la Babilonia de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor que destruyó el templo de Salomón en su momento. También hay ejemplares de las campanas usadas en Egipto. En Egipto, el reino de los faraones, así como por los romanos y los griegos también. Mientras que la campana, sin duda, figuraba con no menos prominencia en civilizaciones tan independientes como las de China y el Indostán. En todas estas regiones también encontramos arqueológicamente algunos restos de campanas. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que los cascabeles del efod del sumo sacerdote no deberían haber sido campanillas de forma normal. Entonces significa que no es algo muy particular de Israel, aunque esté presente en un texto bíblico, en un mandato del Señor para la confección del efod del sumo sacerdote, pues las campanas no son originales del pueblo de Israel, tienen una vieja data. Si quieren leer esto de las campanillas o el efod con estas cascabeles del sumo sacerdote, pueden encontrar la directriz que aparece en el texto del Éxodo, Éxodo 28, versículo 33. Tenían un sentido también
espiritual, ¿verdad? Cuando sonaban estas campanillas, se alejaba el espíritu del mal. Esto lo vamos a entender cuando miremos la consagración de las campanas, porque la campana se consagraba, se bautizaba. Vamos a ver todo esto particular, esto sabroso de nuestra fe, que ahora no se ve, los sacerdotes no lo practican. ¿Cómo el pueblo va a conocer estas cosas y las va a entender si los que deberían dirigir al pueblo, los sacerdotes, no las hacen? No las hacen. Entonces hay que verlo, hermanos. A veces el pueblo no es tan culpable de su ignorancia. Si aquellos que deberían formarles no le forman, pues también tienen parte en el poco conocimiento de los fieles. Además, se puede inferir a partir de los fines para los cuales fueron utilizados que los tintinábulos, las tintinábula, de los cuales leemos en los clásicos, al menos en algunos casos, deben haber presagiado las campanas de mano de mayor tamaño. Había unos pequeños tintinábulos que sonaban, igual cuando se hace mención en los escritos clásicos de estos tintinábulos, podemos encontrar ya un antepasado de las campanas de mano. Los tintinábulos eran más pequeños, eran unas especies como de campanillas, muy chiquitas. Ya la campana de mano tiene una dimensión un poco mayor respecto de estos. No obstante, no admite una respuesta la pregunta de si en los tiempos precristianos se conocía algo que correspondiese en tamaño a una campana de iglesia. No se encuentra, ¿verdad?, un vestigio así tal cual de las campanas con el tamaño, la forma y el uso que las campanas tienen en el cristianismo. En la antigüedad no se encuentra este estilo de campana. Se encuentran campanas, pero de menor tamaño, campanas de mano sobre todo, como las que hemos mencionado en Babilonia, en Egipto, etcétera. Pero campanas al estilo de las que nosotros los cristianos utilizamos en nuestras iglesias, antes de la época precristiana o cristiana como tal, no encontramos. No tenemos una fuente que nos permita conocer este dato. Tal vez haya habido más de alguna, no lo sabemos, pero el mayor contenido que tenemos al respecto no nos deja saber que existiese algún vestigio siquiera de un uso de campana al estilo cristiano. Al llegar a la era cristiana, nos encontramos con la misma dificultad. Se introdujo un nuevo conjunto de términos. Primero esto. A nivel de la literatura vamos a encontrar diversos términos que van a apuntar a lo mismo, a la campana, pero los términos van a ser todos distintos, aunque impliquen lo mismo. Encontramos, por ejemplo, el término de signum, campana, doca, nola. Imagínense, son distintos términos y todas apuntan a lo mismo. La campana, este instrumento que resonaba. Todos estos que hemos mencionado son traducidos como campana. Y es cierto que en un periodo posterior se utilizaron todos para designar las que eran, en el sentido más estricto, campanas de iglesia de gran tamaño. Entonces, estos términos todos pasaron a significar estas grandes campanas que se utilizaban en las iglesias, más que las campanas de mano o los tintinábulos. No. Era para designar ya estas grandes campanas. El primer escritor cristiano que habla frecuentemente de las campanas bajo el término de signa, el término signa, signum, que ya hemos mencionado, es San Gregorio de Tours, allá en el siglo VI, ahí por el año 585. Es el primer escritor cristiano que va a hablar frecuentemente de las campanas. Imagínense, ya de forma oficial, 500 años después, casi 600 años, porque en el 585, casi 600 años después de comenzar el cristianismo, encontramos ya un uso de las campanas más común que permitiera a este autor, a este santo, hablar de ellas. Fue teniendo su proceso. Lógicamente, el proceso del uso de las campanas en la iglesia va a tener su origen en el uso histórico de las campanas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Roma, en el pueblo de Grecia, que es el contexto en el que nuestra fe
va a nacer. Entonces, lógicamente, del uso que se le diera en esos pueblos, se fue aprovechando la iglesia para aplicarlo también a sus diversas necesidades y luego va a ir tomando un sentido más espiritual, más sacro, más propio del cristianismo. Vemos que estas campanas eran golpeadas o sacudidas y encontramos incluso la mención de una cuerda que se usaba con este propósito. Mientras que respecto al uso de esta ciña, el plural de campana, ciñum, ciña, parece que sonaban antes de los servicios religiosos y que despertaban a los monjes. Entonces ya vamos viendo la primera función que estas campanas tenían en esta época del cristianismo era anunciar los servicios religiosos. Imagínense, desde ese tiempo, desde el siglo VI hasta nuestra era, siguen cumpliendo ese propósito. Es la voz de Dios que llama al pueblo, así se le llamaba a las campanas. Vox Dei, la voz de Dios. Sonaban y la gente era convocada para el servicio litúrgico. A la vez que despertaban a los monjes, tenían este sentido despertador. Una vez más, la palabra signum aparece en la casi contemporánea vida de San Columbano, que es del año 615. Pues cuando uno de los monjes estaba agonizando, se dice que Columbano reunió a la comunidad mediante el tañido de la campana. Esto hizo San Columbano. Tañó la campana y la gente se apresuró a acercarse. Signo tacto omnes adesse imperavit. Expresiones similares, signo tacto o cum exauditum fuerit signum, ¿verdad? O una vez escuchada la campana, estos términos similares se ven ya en las constituciones atribuidas a San Cesáreo de Arles en el año 513 y en la regla de San Benito en el año 540. Entonces, estos términos se ven ya en estas obras más antiguas, pero quien escribe con ahínco y hace más referencias a las campanas fue San Gregorio de Tours. Por eso lo vemos como el primer escritor cristiano que habla con mucha frecuencia de ellas, en el 585, aunque el término de hacer sonar las campanas ya estuviera presente en otras obras, pero muy escuetamente, muy escuetamente. Además, si se puede aceptar de forma segura la opinión de Ferotín, de fecha muy temprana, de los ordinales españoles que él ha publicado, Ferotín fue el que publicó estos ordinales llamados Monumenta Litúrgica, esta obra, es posible que las campanas grandes fuesen de uso común en España en esa misma época, ya en el siglo VI, imagínense. Aún así, hay que recordar que signum, ¿verdad?, denotaba sobre todo una señal. La palabra signum significa eso, señal. Y ustedes lo pueden ver en la oración latina para persignarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos en los gestos y posturas y hablamos de la señal de la cruz? Mencionamos la forma de persignarse. Persignum Sancte Crucis, por la señal de la Santa Cruz. Signum es señal. Entonces, hay que recordar que signum denotaba sobre todo una señal y no debemos apresurarnos demasiado en atribuirle un significado específico en lugar de uno genérico, cuando los escritores merovingios la utilizaron por primera vez. Entonces, no hay que darle un sentido específico, es un sentido genérico. Hablan de campana. Este signo, podría ser un signo de fe, el llamado, la voz de Dios a los cristianos. Entonces los escritores merovingios recuerden, los escritores merovingios, estamos hablando de que son los escritores que pertenecieron a la época de la dinastía merovingia, allá entre el siglo V al año 751. Ese fue el tiempo que duró esta dinastía, cuando el último monarca de esta dinastía, fue derrotado por Pipino el Breve, quien lo destronó, asume el trono, y comienza la llamada época carolingia. Una vez más, la palabra campana, que incluso en la Edad Media sin duda significó una campana
de la iglesia y nada más, apareció por primera vez, si la anécdota casinencia de Reiferschiet puede ser confiable, en el sur de Italia, en una carta del diácono Fernando al abad Eugipio. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar la palabra campana como este instrumento propio de una iglesia, una campana de dimensiones grandes. Y lo vamos a encontrar en esta carta que le escribe el diácono Fernando al abad Eugipio en Italia, allá por el año también 515. Se ha sugerido a partir de una inscripción en latín relacionada con los hermanos Arbal, que anteriormente se utilizaba para designar una especie de vasija de bronce. De la campana designaba este instrumento, esta vasija de bronce, que no tenía la forma propiamente dicha de las campanas de la actualidad. Sin embargo, antes de la última parte del siglo VII, no parece haber disponible ejemplos de campana bastante satisfactorios en la iglesia latina. Y entonces se encuentran estos ejemplos más en el norte. Llegados todavía al siglo VII, la forma de la campana no es la forma estandarizada que conocemos hoy. Una especie de vasija simplemente de bronce era lo que se ocupaba, ¿verdad? Esta vasija hueca, sonora, para convocar al pueblo. Este tipo de campana es utilizada por Cumiano en Iona, allá por el año 665, y también por Beda en Northumbria en el año 710, y con frecuencia en otros lugares después de esa fecha. En Roma, si ya nos centramos en la ciudad eterna, Roma, el Liber Pontificalis nos dice que el Papa Esteban II, que gobernó la iglesia en el trono de Pedro del año 752 al 57, erigió un campanario con 3 campanas en la Basílica de San Pedro. Entonces fue este papa el primero en erigir estas torres en Roma con una campana enorme para convocar al pueblo santo de Dios. El Papa Esteban II. Vamos viendo la historia. Miren qué bonito, qué interesante conocer todas estas cosas. Hay gente que la historia le aburre, pero es que el que no conoce la historia no sabe lo que conoce, no sabe el porqué de su situación actual. Por eso a mí me encanta tocar estos temas, seguirnos atrás, lo más atrás posible, para ir conociendo el porqué de las cosas. El porqué de las cosas, cómo fue evolucionando todo esto, de los tintinábulos a las campanas de mano, de las campanas de mano a esta vasija de bronce, y de las vasijas de bronce, pues ya vamos a ir viendo cómo van tomando forma las campanas como las conocemos hoy, y el origen de los campanarios, que lo vamos a ver también, el origen del campanario. Fue probablemente este nombre que llevó a Estrabón en la primera mitad del siglo IX a hacer la afirmación de que las campanas eran de origen italiano y que procedían de Campania, y más concretamente de la ciudad de Nola, debido a esto, ¿verdad?, que sucedió con el Papa Esteban II. Escritores posteriores fueron más allá y atribuyeron la invención a San Paulino de Nola. Pero esto es sumamente improbable, puesto que San Paulino mismo no hace mención de las campanas en la descripción minuciosa que ha dejado de su propia iglesia. Pero bueno, entonces no hay razón para atribuirle a San Paulino de Nola pues la invención de las campanas, sino más bien a Roma con el Papa Esteban II, la invención de las campanas en el sentido más propio que lo tenemos hoy en nuestra iglesia. Otra palabra que se utilizaba para indicar las campanas es la palabra cloca, cloca. En francés, clocher, en alemán, Glock, y en inglés, clock. Es interesante porque en este caso se conoce exactamente que denotan la misma cosa. Sin duda, fue de origen irlandés, de ahí donde viene esta palabra.
y apareció en fecha temprana, tanto en latín como en la forma irlandesa clock. Así se encuentra en el libro de Armagh y es utilizada por Adamnan en su vida de San Columcille. Y me disculpan, pero son nombres complicados, no pertenecen a nuestro idioma y lógicamente se complica más pronunciarlo. Si lo he pronunciado mal, pues me disculpan. De todos modos, en la liga ustedes van a leer de primera mano el material y ahí ustedes verán cómo se escribe y cómo se pronuncia el nombre, pues ya lo buscan ustedes. Entonces, hablando sobre San Columcille, este escrito alrededor del año 685 menciona esta palabra, clock. Ya estamos en el siglo VII. Los misioneros irlandeses e ingleses sin duda la importaron a Alemania, donde aparece más de una vez en el sacramentario de Gelone. Es evidente que en las tierras celtas primitivas se le adjudicó una importancia extraordinaria a las campanas. Ya vamos viendo en Irlanda, en la iglesia irlandesa, es donde se le va a dar una importancia mayor al uso de este instrumento, más que de un instrumento práctico, va a tener una importancia grande. Existe todavía un número muy grande de esas campanas antiguas, más de 60 en total, y la inmensa mayoría de estas campanas son irlandesas. Muchas de ellas tienen fama de haber pertenecido a santos irlandeses y de participar del carácter de las reliquias. Se les considera reliquia por haber sido de estos santos, por pertenecer a los santos, reliquias de tercer grado. La más famosa es la de San Patricio, el patrono de Irlanda, San Patricio. Es llamada la campana del testamento, que ahora se conserva en el Museo de la Real Academia Irlandesa en Dublín. No parece haber razones de peso para dudar de que esta fuese la campana que se encontraba sobre el pecho de San Patricio y que fue sacada de su tumba en el año 552. Otras campanas similares, tempranas, son las de San Senan, de San Mura, hay varias en Escocia y Gales, una en San Gal en Suiza, una conocida como la Saufan en Colonia y otra en Noyon, Francia. Hay abrumadora evidencia para la extraordinaria veneración que se les tenía a estas campanas en las tierras celtas, siempre hay en estas tierras. Incluso Giraldo Cambrense señala en el siglo XII que sobre ellas se tomaba la forma más solemne de juramento. Se juraba sobre las campanas por el sentido que tenían. Y es que ya vamos a ver el rito que se hacía sobre una campana y por eso es que eran tan importantes y tenían un sentido espiritual profundo que llevaba a estas personas a realizar los juramentos más solemnes sobre ellas. También eran llevadas a la batalla y aunque los primeros ejemplares no son más que groseros cencerros en forma de cuña y hechos de plancha de hierro dobladas y rudamente remachadas, aún así, en una fecha posterior, a menudo estaban encerradas en envases o urnas de la más rica mano de obra. El relicario de la campana de San Patricio lleva una inscripción de cierta longitud por la que nos enteramos que este hermoso ejemplar del arte del joyero debió haber sido hecha para el año 1005. Ya ahí vamos viendo que en estas tierras de Irlanda es donde va a tener esta evolución la campana, de lo que era antes una vasija de bronce a lo que va a ser estas tallas más preciosas en metales como el bronce, la plata, incluso el oro. La historia tiende a repetirse. Y si recordamos el importante papel que desempeñó en el trabajo misionero de San Francisco Javier, la campanilla con la que reunía alrededor de él a los niños, a los ociosos o a los curiosos, tendremos probablemente un esbozo de la íntima asociación de estas primeras campanas celtas con el trabajo del cristiano. De los misioneros, para llamar a la gente, para llamar la atención, hacían sonar campanas y la gente curiosa, los niños, se acercaban y oían las prédicas. Cuando en 1683 el padre Manoir, el gran misionero bretón, tuvo que renunciar por fin a otras expediciones, la campana que entregó a su sucesor fue considerada como una especie de investidura. Cabe señalar que a las famosas torres redondas de Irlanda, que ahora se reconoce en general que fueron lugares de refugio contra las incursiones de los daneses y otros merodeadores,
se le llamaba comúnmente clock tish, ¿verdad? Ese techo de las campanas, donde la campana se guardaba. Las campanas que se almacenaban ahí, ocasionalmente por razones de seguridad, parecen haber sido consideradas como el más preciado de sus tesoros, y de esta circunstancia las torres probablemente derivaron su nombre, aunque por supuesto es posible que en algunos casos sirvieran como campanarios en el sentido más ordinario. ¿Se están fijando? En este siglo VII, ya en Irlanda había una gran veneración por las campanas, y ahí empezaron a colocarse en torres las campanas. Y como ahí se guardaban las campanas, a las torres se les empezó a llamar campanario. De ahí es donde viene el origen de la Iglesia de Irlanda, el origen del término y de estas creaciones de los campanarios, que posiblemente la noticia le llegó al Papa Esteban II en Roma, y de ahí se le ocurre la idea de elegir estos 3 campanarios en la Basílica de San Pedro en Roma. Y es de ahí donde se van a ir popularizando el uso de estos campanarios en la iglesia en general, ya con el sentido más ordinario que hoy conocemos. Bueno, aquí todavía quedaba una parte que hablar. Vamos a darle lectura rapidito para acabar este tema y dejar pendiente para el próximo, la próxima sesión, lo de la bendición de las campanas. El gran desarrollo en el uso de las campanas puede ser relacionado con el siglo VIII. Fue entonces cuando al parecer comenzaron a ser consideradas como una parte esencial del equipo de cada iglesia, y también cuando se generalizó la práctica de bendecirlas con una forma especial de consagración. Las campanas se consagraban, hermanos. No solo se bendecían, se consagraban. Entonces ya vemos, en el siglo VII surgen estos campaneros en Irlanda, pasan a Roma con la iniciativa del Papa Esteban. Ya en el siglo VIII, a partir de la Iglesia Madre, se empiezan a popularizar en Roma y en toda la parte occidental, pues los campanarios como parte, ¿verdad? Como parte esencial de la arquitectura de los templos. Si se interpreta literalmente un pasaje muy conocido de Beda, tendríamos que creer que ya en el año 680, San Beda el Venerable, la campana que sonó en Whitby por el fallecimiento de Santa Hilda se escuchó en Hackness a 13 millas de distancia. Pero todo el conjunto de la historia implica que San Beda consideró el hecho como milagroso y que la distancia puede muy bien haber sido 30 millas como 13 millas. Por otro lado, está claro que en ese siglo, el siglo VIII, se comenzó a construir las torres de las iglesias con el propósito expreso de colgar las campanas en ellas, lo que implica que las campanas debieron ir aumentando de tamaño. Aquí ya vemos, siglo VIII, se empiezan a difundir los campanarios y las campanas empiezan a incrementar sus dimensiones. Así, en los anales de San Vandril, leemos que en la época de Hermario, ese abad mandó a hacer una campana para ser colgada en una pequeña torre, según es la costumbre de tales iglesias. Mientras que Mónaco Sangalensis cuenta la historia de un fundidor de campanas monástico que le pidió a Carlomagno, el emperador Carlomagno del Sacro Imperio Romano, le pidió 100 libras de plata con una cantidad proporcional de cobre para proporcionar materiales para una sola campana. Imagínense qué dimensiones debía tener esa campana. En cualquier caso, lo cierto es que a partir de los capitulares de Carlomagno, estos son unas colecciones de leyes donde se establecían ciertas directrices que había que cumplir, así como de Alcuino y Amalario y otros escritores principales del siglo IX, que por aquel entonces se esperaba que en los dominios francos todas las iglesias parroquiales tuviesen al menos una campana. Ya estamos en el siglo IX, ya ahora hay leyes que dictan que en todas las iglesias parroquiales tiene que haber campanarios. Ya a partir del siglo IX, van viendo toda la evolución. En el siglo siguiente, Regino de Prun
al redactar una lista de preguntas a hacerse en una visita episcopal, cuando llegara el obispo a la parroquia, puso en primer lugar una pregunta acerca de las campanas de la iglesia. Se le tenía que preguntar al obispo sobre las campanas de la iglesia. Y es interesante ver que cuando llega un nuevo párroco, bueno, cuando llega el obispo se suenan las campanas del templo, pero cuando llega un nuevo párroco, dentro de los ritos de toma de posesión, además del confesionario, además de la del sagrario, el sacerdote tiene que ir al campanario y hacer sonar la campana con la que llama al pueblo a congregarse al culto divino. Qué interesante esto. Ya vemos que desde este tiempo, el siglo X, ya existían estas preguntas sobre el campanario al obispo cuando llegaba a la iglesia. Al ver que la evidencia más clara de la popularidad de las campanas de la iglesia en los tiempos carolingios se encuentra en regiones donde prevaleció la influencia de los misioneros irlandeses o ingleses, tal vez se pueda concluir que este desarrollo debe atribuirse a la influencia celta. Le debemos eso a los irlandeses, a los celtas. La campanilla del misionero con la que reunía a su congregación al aire libre pronto se volvería sagrada como una cosa asociada inmediatamente con el misionero y la obra de la evangelización. Por otra parte, crecería la idea de que no se celebraría ningún servicio religioso sin alguna llamada preliminar de una campana. Aunque no tenemos rastros de la utilización de ciña, de las campanas y campane en los monasterios antes de que los irlandeses se convirtiesen en misioneros, no hay pruebas que demuestren que se trate de campanas en lugar de gongs, los gongs, estos platillos redondos que ¡pling! Se le dé el golpe en el centro. Por otro lado, el semantrón que se utiliza para anunciar el inicio del servicio en los monasterios griegos, así se llama, con lo que los monjes griegos convocan a la oración, el de ellos era una placa plana de metal y su nombre, semainein, que significa para hacer una señal, es obviamente una equivalencia al signum que se utilizaba en la iglesia latina a este término, algo con lo que hace ruido y que luego evolucionó a la forma que hemos mencionado. Además, también encontramos en un antiguo glosario del siglo X que la palabra griega tumpanon, que es tambor, ¿verdad?, se da como el equivalente de campanum, campana. Al mismo tiempo, podemos rastrear en la propia Irlanda una evolución gradual de la forma de la campana, que pasó del pequeño cencerro de hierro remachado al instrumento de bronce fundido de tamaño considerable que casi se aproxima a la campana con la que nosotros estamos familiarizados hoy día. Entonces ahí en Irlanda es donde podemos rastrear de una forma más precisa la evolución en cuanto a la forma y las dimensiones de la campana en el ámbito cristiano. Qué hermoso esto. Siglos de historia que hemos recorrido en una sola sesión y que nos hacen darnos cuenta que la campana tenía un sentido muy profundo. Es la voz de Dios que llama al pueblo, que lo convoca para el servicio religioso, pero es también la forma en cómo los misioneros convocaban al pueblo para evangelizarlo. Tiene siempre un sentido de aviso, de convocación, de señal para el pueblo, sirve de signo para el pueblo, de convocación. Y ya vamos a ver la relación que hay entre las campanas y la voz de Dios, como el trueno, que estaba también simbolizado por el pueblo de Israel en su liturgia con las trompetas de plata con las que se convocaban al servicio en el templo de Jerusalén. Todo esto es hermoso. Tenemos que estudiarlo para comprender cómo evolucionó este uso de las campanas en nuestra iglesia, el uso litúrgico que tienen hoy en día. Entonces ya la otra sesión vamos a ver algo sobre la bendición de las campanas, para que lo comprendamos, la bendición que expone aquí la enciclopedia católica. Ya después veremos lo que dicen los libros litúrgicos en la actualidad. Muy bien, les invitamos a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo de Vocer en el ámbito de la espiritualidad católica, Creo Señor Yo Creo, donde encontrará material doctrinal, nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, nos encuentra en Spotify como Walter Fajardo y también puede apoyarnos con su contribución económica y encuentra toda esta información en la descripción de cada uno de los videos.
Pasamos ahora a la parte de las preguntas y de los comentarios de ustedes. Los que nos están viendo en vivo a través de YouTube pueden escribir en la cajita de comentarios ahí sus preguntas, y quienes están en Zoom participando en vivo, activando su micrófono para que pues les escuchemos y les respondamos. Hemos hablado del atrio y explicamos todo lo que había que explicar del atrio, y pues empezamos a tocar el tema del campanario. Muy bien, los escucho. No sé, hermano Osvaldo, que nos apoya en la parte técnica, si hay algún comentario, saludo o interrogante en YouTube. Hermano Osvaldo, ¿está por ahí? Sí, Andrea Garro le manda saludos y María de los Ángeles Flores le manda saludos, le agradece por el tema de hoy, le dice que le sirve de mucho para la instrucción católica y la propia formación. Muchísimas gracias a ambas hermanas por sus saludos y también pues por lo que expresan. Esperamos que este material pueda seguirles siendo de utilidad a todos ustedes y que lo puedan compartir también con sus hermanos. No, 14 tiene 24. ¿Alguien quiere preguntar? Veo que activaron un micrófono en Zoom. No sé si alguien quiere comentarlo en vivo. No sé si alguien tiene su micrófono encendido. Por favor, si lo podemos apagar, hermanos, les agradecería, porque se filtra el audio. O hermano Osvaldo, silenciar el micrófono. Usted como anfitrión, por favor. Gracias. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo aquí en Zoom. Sí, padre. Yo, buenas noches. Rosa Evelia de México. Buenas noches, hermana Rosebelia. Qué gusto, le escuchamos. Sí, solo una pregunta, padre. En los atrios de los templos antiguos de aquí de México, tenían también unas posas para la procesión de Corpus Christi que daban hacia los 4 puntos cardinales, pero como no los mencionó, no sé si esos son aparte o solo se dio aquí en México, o no sé. Yo Sí, los he visto en algunos. supongo yo que es una particularidad de estos territorios de México. Recuerden que aquí en México también hubo una riquísima evolución en la parte de la devoción y la piedad popular. Entonces habrá muchas cosas que tendrán sentido únicamente para el pueblo mexicano. Y de estas cosas, pues ahora se sabe todavía menos si se han dejado de practicar o pues ya no se hacen. Entonces, cuando las cosas dejan de practicarse, dejan de enseñarse, van quedando en el olvido, en la memoria de unos cuantos, y es lamentable. Yo sobre esto no le puedo dar más información porque lo desconozco, ya que es algo particular de estos territorios, porque en general el atrio es lo que hemos mencionado acá y tiene los elementos que hemos mencionado acá. Tal vez estas piletas sean también una remembranza de lo que hemos mencionado, del sentido de la purificación, y que también pues con el agua bendita se simboliza para nosotros los cristianos, sobre todo en memoria de nuestro bautismo. Tal vez tendrían un fin práctico durante esas procesiones. Habría que preguntarle tal vez a un historiador propio de aquí del territorio mexicano que nos pudiera explicar, este historiador eclesiástico, cuál es el sentido de ese elemento o de otros elementos incluso que pueden estar presentes en los templos de estas tierras y que no están estos elementos presentes en los templos de otros territorios. Son cosas muy curiosas que sería bueno profundizarlas e investigarlas. Pero ya con el tema de hoy, con lo que hemos dicho, ya usted por lo menos tiene un fundamento para comprender cuál es el sentido del atrio en la iglesia, y que incluso desde la escritura el atrio del templo es presentado como algo sagrado. Y dice el Salmo, ahorita no recuerdo qué número de Salmo es, pero dice: más vale un día en los atrios del Señor, en el atrio del templo del Señor, que 1000 en mi casa. ¿Por qué? Porque es un espacio sagrado.
es un espacio de encuentro con Dios que me lleva a esa amistad con el Señor. Y es lo que tenemos que tratar de recuperar. El sentido sagrado del atrio, y conociendo lo que es el atrio, pues tratar nosotros de valorarlo, respetarlo y hacerlo conocer por parte de la gente cuál es el sentido de estos atrios en el templo. Cuando vayamos con nuestros niños, no pongamos a los niños a jugar ahí en el atrio, a estar corriendo, a estar con los juguetes. No es lugar para eso, ¿no? Si nosotros irrespetamos el atrio, pues la gente de afuera va a ver que es como cualquier otro lugar y va a hacer lo que se le dé la gana ahí. Es lo que le puedo comentar, hermana Rosebelia. Muchas gracias, padre. Gracias a usted por la interrogante. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? No sé si en YouTube Yo quiero tenemos otro. preguntar, Sí, ¿quién nos habla? realmente me falló mi internet y no pude escuchar bien todo lo de los atrios, pero la mayoría de las catedrales, sobre todo las catedrales o algunas parroquias, tienen su cruz atrial. Sí. Entonces, ¿a qué se debe a que unas sí las tienen y otras no? Hay que ver la intención con la cual se colocaron esas cruces. Por ejemplo, en los pueblos de Latinoamérica se hizo una conmemoración particular al cumplirse los 5 siglos, ¿verdad? Los 5 siglos de la evangelización de nuestras tierras. Entonces, en conmemoración de esto, se pidió que muchas iglesias principales se colocara esta cruz de la evangelización para hacer visible ante toda persona que pasara enfrente de nuestros templos, pues esta gran alegría, este júbilo de la iglesia por los 500 años de la evangelización. Lo mismo ocurrió al llegar el jubileo del año 2000. En algunos templos principales, los obispos, por decreto particular, mandaron a que se erigiera en el atrio de las iglesias, también como un signo visible de la fe, pues estas cruces, que no es un elemento propio del atrio, pero que tampoco desdice del sentido sacro de ese lugar. Al contrario, lo realza. Y por eso, en estas como explanadas frontales de nuestros templos, lucen estas cruces que le recuerdan a todo el que pasa delante de nuestra iglesia, pues estos motivos, estos eventos, porque por lo general esas cruces estaban grabadas, talladas, con con algunos escritos conmemorativos, ya fuera de los 500 años de la evangelización, ya fuera del año jubilar, el año 2000, o el elemento particular que estuviese escrito en ella. Por eso es que también a veces en los atrios se colocan algunas imágenes. Si alguna iglesia fue visitada por el romano pontífice, por ejemplo, o por algún santo en particular, a veces se toma la decisión de elegir una imagen en honor del papa que la visitó o del santo que estuvo ahí, y entonces vamos a encontrar iglesias donde en el atrio también van a estar elegidas imágenes del sumo pontífice, por ejemplo, de Juan Pablo II, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlas, o de Madre Teresa de Calcuta, que visitó algunos templos particulares, pues hay imágenes de estos santos también adornando los atrios de nuestros templos. Entonces sería más que todo esa razón, ¿verdad? Hay un motivo detrás que pues el obispo por decreto pide que se erijan estas cruces o estas imágenes en los atrios. Es la respuesta que le puedo dar, hermana Gina, ¿verdad? Gina de México. Sí, gracias. Gracias también a ti por la pregunta, hermana. ¿Alguien más que quiera comentar algo del campanario, por ejemplo? ¿Cómo están los campanarios en sus parroquias? ¿Tienen campanarios? ¿No tienen? Referente al campanario, me he dado cuenta que hay algunas iglesias que solamente tienen una torre, que es la del campanario. Y es muy rara la iglesia que tiene 2 torres. Sí. ¿A qué se debe de que sea una torre o 2 torres? Tiene que ver con el diseño que se le quiera poner a la iglesia, respetando la arquitectura o la intención del arquitecto, pues se va a tener 1, 2, 3 torres. Vemos que el Papa Esteban II, como mencionamos, mandó a elegir 3 torres en la Basílica de San Pedro, posiblemente con un significado trinitario. Recuerden que los números
dentro de la iglesia tienen también su sentido, su razón de ser. Por ejemplo, cuando vemos 3 cosas, siempre hacemos referencia a la Trinidad. Cuando vemos 2, hacemos referencia siempre a las 2 naturalezas de Cristo, por ejemplo. Cuando vemos una, pues al único Dios, un solo Dios. Entonces, los números dentro de la iglesia tienen un sentido. El 4 recuerda siempre a los 4 evangelios. El 5 recuerda los 5 estigmas de Cristo. Por eso en algunas iglesias van a encontrar ustedes la estrella de 5 picos, que no es un signo satánico como tal, sino es signo de los 5 estigmas de Cristo nuestro Señor. Lógicamente dependerá del ámbito donde estos signos estén, el sentido que se le va a dar, ¿verdad? El sentido que se le va a dar. Entonces, esto no lo olvidemos nunca. Respetar un poco los ámbitos. Entonces, si en alguna iglesia la quisieron diseñar con 2 campanarios, pues no hay ningún problema, respetando el estilo del templo, pues le va bien. Hay algunas iglesias que no se toman ni siquiera la molestia de elegir un campanario, simple y sencillamente en la parte más elevada del mismo templo colocan ahí la campana, ¿verdad? La campana, es decir, aprovechando el espacio, tal vez si no tienen mucho territorio para poder elegir una torre lateral, entonces en la misma estructura del templo, respetando esta estructura, pues en un lugar conveniente colocan la campana para convocar a los fieles. También recordando una vez que subí a la torre del campanario de catedral con un amigo, las campanas tienen nombre. Sí. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos del rito de bendición de las campanas, que como les decía, las campanas es un acto de consagración, se bautizaban las campanas. Entonces, al bautizarla por todo el rito que simulaba de una forma u otra el sacramento del bautismo, también hacía que se les concediera un nombre particular a estas campanas, que tenían que ver ya sea con el santo de patrono de la iglesia donde estaba erigido el campanario, o con una devoción particular del donante, etcétera. Hay muchas razones de trasfondo, pero es debido a eso, al rito que vamos a explicar en la próxima sesión. Ah, bien. Gracias. Sí, claro que sí, hermana Gina. Muchas gracias a ti por tu intervención. No sé, hermano Osvaldo, ¿hay algún otro comentario en YouTube? No, por el momento no hay comentario. Muy bien. Acá en Zoom, ¿alguien más que quiera participar? Aprovechen, después no digan que no suelto la guitarra. Ciertamente yo hablo bastante, pero participen ustedes también. Bueno, parece que ya no hay más preguntas sobre el tema. Queda pendiente para la próxima sesión, pues hablar un poco de qué nos expone la Enciclopedia Católica sobre el rito de bendición de las campanas, para que lo conozcamos y vayamos viendo también la transformación que va a tener este rito hasta quedar en el rito actual, que es una simple bendición en la actualidad, ¿verdad? A ese punto hemos llegado, pero bueno, ya trataremos de eso en la próxima sesión, si Dios nos lo permite. Finalicemos nuestra sesión poniéndonos en la presencia de buen Dios para darle gracias por haber terminado. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, te alabamos, te bendecimos y damos gracias porque nos permites concluir esta sesión de hoy. En tus manos ponemos los conocimientos adquiridos para que, iluminados por tu Espíritu, podamos utilizarlo de provecho para bien común y bien personal. Que nuestra Madre, la Virgen María, los santos y los ángeles nos amparen con su intercesión, nos protejan contra todo mal y nos alcancen del cielo tu bendición. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, notra deprecationes ne despicies in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper. O Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli est presidium. Impredili Deus supplices te precamur. Tuque princeps milicia celestis, Satan aliosque spiritus malignos, crea perdiciones animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos.